Bien, pues hoy vamos a hablar de la revelación y el título de la predicación se llama Avisado por revelación. Entonces, si podemos, por favor, Toño, pasar a la segunda lámina. Aquí tenemos, les quiero hablar antes de hablar de la revelación de Dios, hablar de tipos de revelación. Hay un tipo de revelación que es el revelado de fotos que existía cuando yo era niño. Y bueno, después no tan niño. Pero ahora ya no existe ese revelado porque ya todo es digital. Sin embargo, antes, ahí está el proceso muy sencillo. Tomaba uno la foto, después íbamos a revelarla a algún local que se especializaba en eso, y después ya disfrutábamos las fotos. Pero nos teníamos que esperar media semana, una semana, para ver cómo habían salido las fotos. Entonces era pues curiosidad y la expectativa de que cuando salieran las fotos a ver cómo habían salido y cuáles sí se habían tomado, etcétera. Entonces esa era la revelación de las fotos. Ahora pasamos por favor a la otra. También otra revelación que a mí con la tecnología actual me ayuda mucho es la revelación de cómo llegar a los lugares. Porque pues yo tengo poco tiempo manejando realmente y con el GPS, como se le llama ahorita, podemos llegar a cualquier lado. El Waze o todos los que hay, nos revela en un mapita, si vemos aquí está Manantial. Aquí estamos nosotros ahorita. Entonces le programamos en nuestro celular, si lo tenemos esa aplicación, y resulta que nos revela la ruta. Por eso dice ahí, revelado de rutas. Y es muy bueno tener esa revelación para que uno no se pierda en la ciudad y llegue a tiempo, ¿no? Pero bueno, si no conocemos la ciudad, sí es un tipo de revelación, el GPS. Ahora podemos pasar, por favor, a la siguiente. Hay otro que se llama revelado de identidad. Entonces, por ejemplo, Clark Kent, antes de casarse con Luisa Lane, le reveló su verdadera identidad. Entonces, ese es otro tipo de revelación, ¿no? Entonces, les voy a repartir una nota secreta que tiene algo que me gustaría que hasta casi al final del mensaje lo abrieran. Entonces, por favor, es sorpresa. Los voy pasando por aquí. Así como se nos ve en el modelo. Es que así por enfrente se me abrió. Así se me abrió. Por favor, así se me abrió. Así se me abrió. Bien, esa es nuestra nota secreta. Ahora pasamos por favor a la siguiente. Toño, ¿sí te di notita también? ¿Te di notita de esta? Sí, ¿verdad? Ok. También hay otra. ¿Será un tipo de revelación la rebelión? No. Esa es otra cosa. Rebelión de los simios menos, ¿no? Entonces es diferente la revelación a la rebelión, porque alguien podría decir, yo ya estoy revelado, pero pues con tal que no estés de rebelde, ¿no? Entonces la rebelión no, revelación sí, pero rebelión no y menos como simio. Ok, aquí está. Ahora si pasamos por favor a la siguiente. Y quien traiga su Biblia, si puede ir a buscar por favor el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Ya tenemos aquí los versículos en la proyección que vamos a considerar. Y vamos a considerar un ejemplo de cómo una persona recibió revelación de Dios. En el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y aquí subrayé, y pensando él en esto, porque Dios, cuando nosotros tenemos alguna preocupación o alguna inquietud o algún tema importante para nosotros,
Dios está atento y sabe perfectamente en qué estamos pensando y cuál es nuestra necesidad. Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. De hecho, esto es parte de las lecturas que hemos estado haciendo recientemente en nuestro plan como grupo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces aquí vemos este ejemplo de que Dios se reveló a José a través de ese sueño y además José hizo como Dios le mandó a través del sueño que tuvo cuando le habló el ángel. Entonces es muy importante que también consideremos que hizo tal y como Dios le reveló. Ahora si pasamos por favor a la siguiente lámina. Seguimos en el capítulo 2, cuando habla de la matanza de los niños. Ahí en el primer párrafo dice, un ángel del Señor apareció en sueños a José, otra vez. Entonces podemos ver que Dios se puede revelar a nosotros constantemente. Y le dijo, levántate y toma al niño, hablamos de Jesús cuando era bebé, y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces José era muy obediente, ¿no? No se quedó pensando, después de desayunar, a ver si hago lo que me dijo el ángel, o qué tal si estaba soñando y por haber cenado pesado, a lo mejor es mi imaginación. No, luego obedeció. Y dice en el siguiente párrafo, después de muerto Herodes, un ángel, otra vez dice, le apareció en sueños a José, le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Otra vez obedeció. Y después ahí tengo en rojo el título de este mensaje, que dice que oyendo que Arquelao, que fue el que se quedó en lugar de Herodes, estaba reinando, le dio miedo, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces aquí dice que le dio miedo. Entonces hay veces en que hay circunstancias que nos pueden dar miedo, pero eso no debe de desviarnos de la instrucción que Dios nos da en nuestra vida. En este caso José tuvo miedo, pero, y ahí está en rojo, avisado por revelación, o sea, Dios otra vez guiándolo, se fue a donde Dios le dijo, porque él por miedo se podría haber ido a China o dónde, pero obedeció nuevamente. Ahora si pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo podemos nosotros esta historia que es conocida por varios, cómo podemos nosotros aplicarlo en nuestra vida diaria? Porque José es alguien que ya vivió hace mucho tiempo, María también, y ya pasó tiempo de que Jesús resucitó. Pero hoy en mi propia vida, en la vida de cada uno de nosotros, ¿cómo podemos aplicar esto de ser avisados por revelación? ¿Cómo Dios nos habla? Entonces, ¿cómo me habla Dios? Ahí tenemos a través de la lectura de la Biblia, y por eso tenemos que leerla. Nos habla a través de predicaciones, tenemos que congregarnos, porque luego hay gente que tiene por costumbre que aunque ya conoce al Señor, no reunirse, pero eso es un error. De hecho, Dios nos pide, nos ordena que nos reunamos en grupos como este, porque Dios nos habla le habla a su iglesia. Tenemos que congregarnos a través de la oración. La oración es nuestro diálogo con Dios, es nuestra conversación con Él. Tenemos que orar. Antes yo no oraba y después oraba pues cada vez que me acordaba. Sin embargo, ahora he entendido que la oración es una comunión constante con Dios. Es muy importante.
El consejo de nuestro pastor, también Dios nos habla a través del consejo de nuestra autoridad espiritual. Ahí dice, hay que pedirlo, porque hay veces que leyendo la Biblia como que uno no capta qué es lo que Dios nos está queriendo decir, o viniendo y asistiendo y luego yéndonos, a veces tampoco entendemos. Y luego orando, aunque nos reunamos, aunque leamos la Biblia, hay situaciones muy especiales en donde conviene pedir el consejo de alguien más avanzado en su relación con Dios que la que uno tiene, una persona que tenga testimonio, que sea nuestra autoridad espiritual, y a través del consejo de esa autoridad nuestra, Dios nos habla. Entonces, al final pongo de muchas maneras, porque Dios nos puede hablar a veces a través de un programa de televisión, a través de un espectacular, pero siempre de acuerdo a lo que dice su palabra. Porque también si nosotros sentimos que Dios nos está hablando, pero que está diciendo algo que no va de acuerdo con su palabra, pues obviamente que no es Dios. Es como si hablamos por teléfono con una voz de hombre muy gruesa y dice que es mi mamá, pues obviamente así no suena mi mamá, ¿no? Y sería yo muy ingenuo y hasta tonto de hacer lo que me pida una voz de robot de Darth Vader diciéndome que es mi mamá, ¿no? Entonces también para que yo identifique la voz de mi mamá, pues es porque la he oído durante todos los años de mi vida. Entonces necesitamos durante todos los años de nuestra vida reconocer la voz de Dios, y eso es a través de la Biblia. Y esas muchas maneras, siempre de acuerdo a la palabra de Dios, puede ser una voz interior, puede ser una convicción en nuestro corazón, puede ser una idea inspirada por Dios. Y aquí les puse algunos ejemplos personales de que yo he identificado que Dios me ha hablado. Por ejemplo, para casarme, ya lo he contado, estuve yo pues mucho tiempo preguntándole a Dios si Él estaba de acuerdo en que me casara con Sandy, mi esposa. Y a través de leer la Biblia y de estar orando y de un tiempo, entendí dentro de mí que Dios estaba de acuerdo, y gracias a Dios porque podemos dar testimonio de que sí estuvo de acuerdo y nos sigue bendiciendo mucho. Tanto que hoy tenemos el baby shower de la segunda bebé. Entonces es muy importante, yo escuché por ahí alguna vez que la decisión de con quién nos vamos a casar es la segunda más importante de la vida. Y yo considero que sí. La primera es entregarle nuestra vida a Cristo. Y la segunda, por ahí escuché, decidir con quién se va uno a casar. Es muy importante porque hasta nuestra salvación puede depender de eso. Hay reyes de la Biblia que se desviaron de su relación con Dios por emparentarse con mujeres que no creían en el Señor. Entonces es muy importante. Y luego, ¿qué hacer como prioridad? Por ejemplo, ayer en la madrugada recibimos una llamada de que mi hermano menor tuvo un accidente en moto. Gracias a Dios está bien, dentro de lo que cabe. Lo van a operar de su pantorrilla porque se fracturó y bueno. Entonces en la noche estábamos nosotros, Sandy y yo, con algunos pendientes y me decía Sandy, oye, ahorita eran como las 10 de la noche. Dice, ahorita te recomiendo que le hables al seguro como para reportar ese accidente. Y aunque no eres tú, Rafael, pues de parte de tu hermano que se levante ese reporte. Y le decía, bueno, pero antes quisiera yo ir a recoger unas cosas para el baby shower que están en la casa de mi mamá, porque mi mamá está con mi hermano. Y cuando me fui al baño a lavarme las manos antes de irme por las cosas, sentí que Dios me decía, Sandy tiene razón. Entonces, saliendo del baño, fui y le dije, Sandy, tienes razón, ahorita voy a marcar al seguro. Y le marqué al seguro y los del seguro dijeron que iban a ir a casa de mi mamá, donde estaba la moto. Y entonces, la vuelta que di para ir por las cosas de mi mamá, bueno, del baby shower que nos ayudó mi mamá, fue exactamente al mismo tiempo en el que llegó el ajustador. Entonces, gracias a Dios que me hizo entender que Sandy tuvo razón. Y muchas veces Sandy tiene razón, si no es que la mayoría. Entonces, es muy importante que nosotros no seamos necios
en hacer lo que creemos en nuestro entendimiento que es lo mejor, y que nos dejemos guiar por Dios hasta en estas cosas, ¿no? Que son de la vida diaria, porque nuestras decisiones, nuestra vida se compone de las pequeñas decisiones de la vida diaria, o las muy grandes, ¿no? Que tomamos cada día. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nos habla Dios a todos los que estamos aquí. Y los que no lo escuchemos, pues hay que desarrollar la relación con Él para ir captando cómo nos habla. Y si pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Dice, entonces, ¿eres abusado o avisado? Porque luego cuando vamos viendo cómo Dios nos va prosperando y nos va ayudando, podría llegar un pensamiento de decir, ¿qué abusado soy? ¿De verdad que soy una persona bien inteligente? ¿O soy una persona muy capaz? ¿O soy muy? Sin embargo, no es que nosotros seamos las grandes personas o los muy listos, sino que es Dios, con su gracia, que nos avisa. Y más allá de ser abusado, mejor que de parte de Dios seamos avisados por esa revelación. Incluso hay un proverbio que dice, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, por ejemplo, a los que estamos casados, que tenemos una relación con Dios, Dios ya nos avisó. Tu única mujer es tu esposa, de aquí a toda tu vida. Estoy avisado. Entonces, alguien que está avisado y anda coqueteando con otra señora, no vio el mal y no se escondió y le va a ir muy mal, ¿no? Entonces, qué bonito ser avisado de parte de Dios y, como le hizo José, hacer como Dios nos está avisando. Buscar esa revelación y hacer como Él nos está avisando. Y por eso, cuando Dios nos avisa, así como está ese niñito ahí, pues podemos estar contentos de que nos inspiró y vamos a tener un beneficio, una vida bonita por esa revelación. Ahora, por favor, si pasamos a la siguiente lámina. El cumplimiento de nuestro destino. ¿Cómo vamos a llegar realmente a cumplir nuestro destino? Yo he conocido casos de la vida real en donde considero yo que no se cumple el destino de la gente por tomar malas decisiones. Por ejemplo, casarse con una persona con la que no se debían casar. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio y morir de sida, drogarse y acabar tullido, cosas así, o emprender un negocio y perder el dinero por no estar en una comunión con Dios. Por eso ahí la consideración es, para el cumplimiento de nuestro destino, es importante y necesario desarrollar una íntima relación con Dios. Primero, para conocerlo a Él, porque Él es mucho más que nuestra propia vida. Él es mucho más que nuestro mejor destino. Nuestro mejor destino es estar con Él realmente. Para conocerlo a Él y conocer su plan perfecto para mi vida. No importa la edad que yo tenga, ni mi pasado, Dios tiene un plan perfecto para mí a partir de este preciso instante. Y es muy importante que lo pueda yo conocer para que se pueda cumplir. Entonces, ahí le escribí, abrir nota secreta. Entonces, ¿podemos, por favor, pasar la primera hojita de nuestra nota secreta para ver qué tiene ahí, qué dice, que se nos pueda revelar? Ah, ok. Muchas gracias. La de hasta arriba es la que no tiene escrito nada. Y la de hasta abajo es la que trae escrito algo. Entonces, ¿quién me puede decir qué dice? Avisado por revelación. Entonces, cada uno de nosotros vieron que no estaba luego ahí escrito lo que dice. Hay que buscar al Señor, hay que procurar una relación con Él para tener esa revelación. Puede ser que nos lo revele así luego. Sin embargo, al menos en mi vida no ha sido que todos los días se revele todo lo que Dios quiere, así clarito para mí. Es muy lindo. También otro proverbio dice que es gloria de Dios encubrir un asunto. Y es honra del rey, nosotros que somos sus hijos somos reyes, investigarlo. Entonces Él
nos da honra cuando investigamos, cuando lo buscamos, cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando nos congregamos, cuando lo buscamos, nos da un galardón que a veces no sabemos cuál es, a veces es lo que le estamos pidiendo, a veces es diferente, pero siempre es por nuestro bien y al final vamos a tener paz. Entonces, esa hoja lo que me gustaría es que la guardemos como una referencia de que en cualquier momento podemos ser gente avisada por revelación de Dios y que si lo buscamos vamos a tener ese beneficio. Y también, si nos vamos a Mateo 7, por favor, quien traiga su Biblia, de los versículos 24 al 27. Es lo que está ahí escrito. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, por eso lo puse ahí en rojo, le compararé a un hombre prudente. Entonces, según Dios, como estamos leyendo aquí, una persona prudente no es necesariamente lo que dice el diccionario de que un prudente es alguien que sabe estar callado o un prudente es alguien que pues está muy sobrio todo el tiempo. Es alguien que oye las palabras de Dios y las hace. Esa es una persona prudente. Dice, edificó su casa sobre la roca. Nosotros podemos edificar nuestro hogar, nuestra vida completa sobre la roca que es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la acción de Dios, de nuestro Dios vivo. Descendió lluvia y vinieron ríos. O sea, siempre hay problemas en la vida. Lluvia, río, viento, adversidades. Golpearon contra aquella casa, pueden golpear nuestra vida, pueden golpear nuestra familia, pueden golpear nuestros sueños, intentar golpear nuestra salud, etc. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces Dios nos garantiza que si nosotros somos gente prudente, que oye su voz y la pone por obra, no vamos a caer, porque estamos edificados sobre la roca. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces alguien insensato no es necesariamente goofy o alguien así que todo el tiempo está haciendo cosas chistositas y equivocándose. Pues según Dios es alguien que oye su palabra y no lo hace. Ese es un insensato. Que edificó su casa sobre la arena, que haciendo eso edifica su vida, su hogar, todo sobre algo inestable. Y descendió lluvia, porque a todos les sucede cosa buena y cosa mala. Descienden lluvias, vienen ríos, soplan vientos, hay problemas. Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces yo pienso que todos tenemos un ejemplo de la vida real, de gente que está en la ruina sentimental, en la ruina económica, en la ruina de salud, en la ruina de algo. A nadie le deseamos la ruina. Muchas veces es porque ha sido gente insensata que no considera a Dios, o que oye a Dios y que no hace lo que Dios está revelándole. Entonces, así como José, nosotros tenemos la oportunidad de recibir la revelación de Dios y hacerla. Si tenemos alguna situación complicada, ayer hablaba yo con el ajustador, ya un poquito de temas más, no solo del accidente, sino se abrió la conversación. Y le platicaba yo de Dios de una manera muy breve. Y me dijo, me viene como anillo al dedo. El ajustador es el señor que fue del seguro a llevarse la moto de mi hermano. Me dijo, me viene como anillo al dedo considerar esto que me dice de Dios porque tengo que pagar las colegiaturas de mi hijo y no sé cómo hacerle. Entonces todos tenemos algún reto siempre delante de nosotros. Esta persona, cómo pagar la colegiatura de su hijo. Pero Dios nos puede revelar cómo pagar las colegiaturas, cómo hacer feliz a nuestra esposa, cómo ser un buen papá, cómo llevarnos bien con la persona que es difícil, y más si la persona difícil es uno mismo, ¿no? Cómo lo que sea. Porque Dios nos puede dar esa revelación para cada asunto de nuestra vida. Entonces, si podemos pasar por favor a la siguiente lámina. Qué bonito que podemos ser alguien avisado por revelación. Entonces,
Pues vamos a darle gracias a Dios de que tenemos la gran oportunidad de todo lo que ya nos ha revelado, ponerlo por obra, de darle gracias de lo que ya hemos puesto por obra, que nos ha bendecido tanto, y de decirle que estamos dispuestos a seguirlo buscando para recibir su revelación y ponerla por obra en cada asunto de nuestra vida. Pues Padre, muchas gracias porque tú eres un papá, el mejor papá, y porque tú nos cuidas y nos hablas constantemente, porque tú quieres desarrollar con nosotros la mejor relación, la más íntima, la más profunda con cada uno de nosotros, y darnos revelación de lo que nos ocupa en el corazón, de lo que inquieta nuestra mente, nuestra alma, de lo que necesitamos en nuestro cuerpo y aún lo que necesita la gente que amamos. Señor, yo te ruego que podamos ser gente con un corazón listo para obedecer tu revelación, dispuesto para buscarte, para recibir tu revelación. Y también te damos gracias por todo aquello que nos has revelado, que has vuelto realidad, que has hecho realidad, y por todo lo que nos has hablado, que estamos pendientes por hacer, y porque eres muy bueno, Señor. Gracias por todas las revelaciones que nos das por gracia y las que nos das porque lo hemos procurado. Te ruego, Señor, que esa revelación se cumpla en la vida de todos los que estamos aquí y de toda la gente que amamos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues con esto terminamos y le decía yo a Danilo, nuestro pastor, que si podría por favor dirigirnos en una oración a favor de mi hermano. Les cuento que está internado, lo van a operar, le van a poner una placa y tornillos en la pantorrilla, estuvo ahí, mala onda. Y pues va a estar con incapacidad y todo lo que implica esa situación. Que podamos pedirle al Señor que se recupere. Y también, señora, no sé si usted ya tenga una relación con Dios o es la primera vez que ha escuchado un mensaje como este. Es la primera vez. Entonces, bueno, antes de pedirle a Dios por mi hermano, me gustaría que usted escuche lo que digo. Es como la introducción a que usted tenga esa relación con Dios de la que hablamos. Pedirle perdón, pues yo también le pido perdón de lo que hemos hecho mal. Y pedirle que la guíe, que venga a su vida y que la ayude en todo, incluso pedir por la salud suya. Entonces, ¿sí puede repetir lo que voy a decir? Señor Jesús, yo te pido perdón por lo malo que he hecho. Te doy gracias porque me amas. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te ruego que tu revelación venga a mi vida, sanándome por completo y edificando mi vida sobre la roca. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.